Hola y bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez más, estamos continuando con el tema de cómo experimentar, cómo alcanzar libertad financiera. Esta es la segunda parte del seminario. Habíamos quedado en la pregunta ¿qué hacer ante la realidad de la esclavitud financiera? Ya hemos analizado ampliamente las características, las causas, las consecuencias, los posibles caminos que nosotros como seres humanos tomamos y que poco a poco vamos cayendo en esta situación de la esclavitud financiera. Vamos a iniciar entonces preguntándonos, ¿qué hacemos ante la realidad de la esclavitud financiera? Y debemos decir primero, en primera instancia, que usted y yo debemos aprender a vivir por principios. Eh, bibliatogo.com tiene como visión fundamental llevar a las personas a conocer la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios el sustento suficiente, la base sólida, el fundamento adecuado y único para todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, nosotros partimos de la realidad de que la palabra de Dios, partimos de la verdad de que es la palabra de Dios la única fuente de principios claros, concretos, precisos, que pueden ser aplicados a cualquiera sea la realidad de mi vida. Y podríamos entonces decir que lo primero que debemos hacer usted y yo para salir de la realidad de la esclavitud financiera es aplicar lo que nos enseña la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Dice la Biblia: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Quién es él? Se refiere a Dios. Jehová me prospera en la medida en que yo le busque. En la medida en que yo comprenda que Él es el dueño absoluto y que he sido puesto como administrador, como mayordomo, para administrar, para gestionar, para multiplicar lo que de Él he recibido. Y lo he recibido y no significa esto que sea mío. El gran problema del ser humano radica entonces cuando cree que lo que posee le pertenece, cuando en realidad usted y yo tenemos en préstamo los bienes y todo lo que Dios ha querido, como la Biblia nos lo presenta, las riquezas. Hemos sido entonces privilegiados por Dios. Él ha sido dador de de todos estos bienes y de todas estas riquezas. Y usted y yo debemos comprender que en la medida en que busquemos a Dios, Él habrá de prosperar nuestra vida. Y yo sé que con el gráfico que vamos a estudiar más adelante, usted va a tener supremamente claro esta verdad bíblica. Y lo segundo que usted y yo debemos hacer para salir de la esclavitud financiera es tener un nuevo enfoque. Si usted hace un análisis profundo, exhaustivo, crítico, si usted hace un análisis serio, concienzudo de lo que ha sido su vida hasta hoy en términos de administración, en términos de administración de recursos, de aprovechamiento de talentos, seguramente usted encontrará que en muchos aspectos de su vida falló el enfoque, falló la manera como usted miró las situaciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos emocionales. Nos dejamos llevar y nos dejamos dirigir por nuestros sentimientos, por las intenciones de nuestro corazón. Al no aplicar dominio propio, que es el que se recibe cuando viene sobre nuestra vida el Espíritu Santo, al no tener nosotros dominio propio, sencillamente somos llevados por nuestro parecer, por lo que nosotros creemos debe ser o lo que podría ser. Vamos a entender esto un poco más a la luz de las tres dimensiones
de nuestra vida. Recuerde que cuando Dios nos diseñó, nos creó, nos formó a nosotros, nos creó siendo un ser de 3 dimensiones. Y en la medida en que estas 3 dimensiones funcionen en equilibrio, habrá estabilidad y habrá entonces realización y éxito. En la medida en que esto no sea así, pues sencillamente seremos una persona que experimentará desequilibrio y que los resultados que obtendrá no son los deseados. Tal vez por él sí, pero no los esperados y los deseados y propuestos por Dios. Entonces, en primera instancia, vamos a mirar cómo este tema de las finanzas se aplica a las 3 dimensiones del ser. Usted y yo hemos sido dotados por Dios con un espíritu. Y este espíritu es nuestra conciencia interna. Este espíritu vive, se alimenta y está sustentado a partir de la comunión que establece con Dios de forma permanente. Y es a través de la intuición como usted y yo percibimos las ideas, tenemos una noción del mundo espiritual, del mundo de Dios. El espíritu no sirve a nada más sino a la comunión que usted y yo establecemos con Dios de manera personal. Mi espíritu entonces es afectado resultado de la relación que hay con Dios. Si no hay relación, mi espíritu está vacío, mi espíritu está seco, mi espíritu es improductivo. En mi espíritu entonces no hay vida si no hay presencia de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo fuimos creados por Dios, Dios nos dio las características de personas. Usted y yo no somos cosas, usted y yo no somos animales, usted y yo no somos objetos. Con nuestro espíritu somos seres espirituales porque provenimos de un ser espiritual. Porque en la mente de un ser espiritual fuimos creados, formados y hechos. Y Él puso en nosotros espíritu para tener comunión con nuestro espíritu, para tener unión, para tener relación con nuestro espíritu. Pero nos dotó de un alma, y la vamos a reconocer como la dimensión psicológica, nos dotó de un alma justamente para que usted y yo pudiéramos establecer ideas propias, ideas personales, percepciones, vivencias, sentimientos, emociones. Lo que a usted y a mí nos hace personas son todo el conjunto de ideas, toda la actividad mental, toda la actividad del alma, todos los procesos psíquicos que a usted y a mí nos componen. Tenemos los procesos cognitivos que son internos de cada persona. Están los procesos sociocognitivos que se producen al tener relación con otros. Luego, cuando usted y yo a la luz de la dimensión psicológica tratamos de entender nuestra vida, entonces en el alma es donde nosotros percibimos, atendemos. En el alma es donde experimentamos la motivación, la emoción. Ahí es donde funciona nuestro cerebro. La inteligencia, la personalidad se estructura en el alma de cada ser vivo. Y fruto de las relaciones personales, fruto de la experiencia de la conciencia y de lo inconsciente, entonces es donde usted y yo venimos a ser seres vivos, seres pensantes. Y todas las experiencias pasadas, presentes y futuras están guardadas en esta dimensión que llamamos la dimensión del alma. Ahora bien, cuando usted y yo hablamos del cuerpo, hablamos de la vida física, de la vida material,
de la manera como usted y yo nos relacionamos con el ambiente que nos rodea. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿y qué relación tiene esto? ¿Cuándo entra esto a jugar y cuándo esto tiene sentido frente al tema de las finanzas? Bueno, primero que todo, si usted ha tomado la decisión de tener una vida espiritual, de tener una vida con Dios, lo primero que usted debe hacer entonces es colocar a Dios como lo primero de su vida. Ubicar a Dios en el trono de su vida, en el trono de su corazón. Luego no puede el dinero y no puede ser que el deseo de riqueza y no puede ser que el deseo de acumular pueda más y ocupe ese primer lugar, relegando a Dios a ocupar un segundo o un tercer puesto. La vida espiritual del hombre entonces se concibe a partir de la decisión que el hombre toma de poner a Dios como lo primero de su vida. Y cuando el hombre hace eso, el alma empieza a experimentar un tratamiento. Y entonces hablemos de la voluntad. La voluntad, por ejemplo, en ocasiones nos juega mala pasada, porque sencillamente hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. O terminamos cediendo ante las emociones y ante los sentimientos. ¿Y en cuántas deudas usted y yo no nos hemos involucrado sencillamente por una emoción? Sencillamente porque lo pensamos, pero lo pensamos poco. Porque no vivimos bajo un presupuesto, aún un presupuesto mental. Entonces, por eso en la primera parte de este seminario, para nosotros era tan importante entender los 4 factores que pueden generar esclavitud en mi vida. Y recuerde que el último de los 4 factores estaba relacionado justamente con el ser ocioso, con la autoindulgencia, con tener una vida que desea no ser productiva, una vida que podríamos llamar una vida inservible. Y resulta que esa lucha, aún ese sentimiento de frustración cuando las finanzas no están bien, ese sentimiento se genera en el alma. Y empezamos a experimentar frustración, y empezamos a experimentar derrota, y empezamos a experimentar dolor, y empezamos a experimentar que usted y yo no damos la talla. Por eso entonces es que hay demasiadas personas con demasiados talentos, pero son talentos guardados, son talentos ignorados. Porque un día, en su situación emocional, en este ser, el cual Dios le dio la oportunidad de tener y de vivir, esas personas sencillamente se quedaron frustradas en su voluntad, con pensamientos negativos en su mente, y sencillamente esas emociones los llevaron a gastar más de lo que podían. Esas emociones los llevaron a llevar su vida a lo mejor al extremo de deudas, de comprometer su palabra, como nos dice la Biblia, de poner lazo a nuestra vida por nuestras palabras pronunciadas. Por eso es tan importante entonces que usted y yo, a la luz de las 3 dimensiones del ser, comprendamos en qué posición estamos delante de Dios y cómo nuestra vida hoy se ha vuelto un enredo, cómo nuestra vida hoy, como decimos en mi país, se ha vuelto un sancocho, una mezcolanza de una cantidad de problemas y de situaciones que si tratamos de resolver no sabemos por dónde empezar. Por eso, aquí es donde viene el tema más importante de todo este seminario: el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora bien, cuando comenzamos el seminario, hablábamos de que la esclavitud financiera podía llevar aún a la esclavitud física, a una persona a ser condicionada, a ser esclavo por culpa de otro o a ser preso por culpa de sí mismo a través de sus acciones y de sus actitudes. Vemos hoy entonces cómo muchas personas experimentan esclavitud financiera en su alma y están imposibilitados, se sienten incapaces, se sienten limitados para salir del estado postrero, del estado crítico y del estado profundo, de profunda soledad y tristeza en el que viven hoy en día. Por eso, Dios está sumamente interesado en que usted entienda cuál es el proceso de sanidad. Y por eso, en esta diapositiva anterior yo a usted le hablaba del nuevo enfoque. Y ese nuevo enfoque
Viene cuando yo dejo que Dios venga y trate mi ser. Cuando yo dejo que Dios venga y hable a mi vida. Por eso, quiero que nos detengamos por un tiempo en esta diapositiva. Y quiero que por favor fijemos nuestra mirada en varios elementos de esta presentación. ¿De acuerdo? Todos ustedes a lo mejor conocen la historia del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel, habiendo sido el pueblo escogido, apartado por Dios, llamado por Dios, para ser el pueblo que diera testimonio de un Dios vivo, de un Dios de real, empezó a vivir una serie de situaciones, muchas de esas situaciones causadas por su duro corazón, pero también muchas de esas situaciones causadas por el mismo Dios que los escogió, tratando de que ese pueblo fuera un pueblo diferente, fuera un pueblo mejor. Y la Biblia, en el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, varios libros del Antiguo Testamento, nos relatan lo que fuera la experiencia de esclavitud. Luego, a través de Moisés, la experiencia de la liberación de Israel como esclavo, y empiezan a ser conducidos hacia lo que se llamaría la tierra prometida, la tierra de la promesa. Pero para llegar a esa tierra debían vivir un proceso, y ese proceso lo conocemos como el desierto, ¿sí? También vemos cómo al llegar al momento de la tierra prometida, su líder Moisés no puede entrar a esa tierra, solamente puede divisarla, puede mirarla desde un monte. Y el pueblo luego tiene que tener la experiencia de pasar un Jordán y luego tienen que entrar a esa tierra y tomar posesión de la tierra, conquistando esa tierra. Toda esa historia es muy bonita y toda esa historia, cada punto, cada elemento, cada circunstancia de esa historia y cada personaje sobre todo, nos dejan demasiadas experiencias. Pero hoy quiero centrarme en, en el desierto, en que usted y yo entendamos que la esclavitud financiera, la esclavitud de mi vida, no solamente la vivo siendo esclavo. La esclavitud también la puedo experimentar siendo libre. La esclavitud también la puedo experimentar estando en el desierto. La esclavitud también la puedo experimentar estando en el Jordán. Y la esclavitud también la puedo experimentar ya estando en la tierra prometida. Dios tuvo un propósito con el desierto. Dios quería que algo sucediera en la vida de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños. Dios tenía un plan. Dios tenía un proyecto. Y lo que el hombre debía hacer era aplicarse a ese proyecto que Dios había establecido. Por eso este mensaje es para las personas que han pasado o que van a pasar por el desierto. Cuando usted y yo vamos en pos de la tierra prometida, todos ustedes han recibido grandes promesas de Dios. Muy bien, esa es su tierra prometida. Pero lo que usted primero debe tener claro es que usted ahora mismo, usted está en esclavitud. Y cuando Dios y Cristo llegan a su vida y la presencia del Espíritu Santo viene a su vida, lo que justamente hay es salvación, hay libertad. El pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo y fue en el Mar Rojo donde ellos experimentaron la salvación. Pero cuando llegan al desierto, la gran pregunta es, ¿y por qué entonces yo tengo que vivir esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Cuando usted llegó a la vida cristiana, si a usted le dijeron que la vida cristiana era un jardín de rosas, si a usted le dijeron que en la vida cristiana no hay problemas, si cuando usted llegó a la vida cristiana a usted le dijeron no, no te preocupes, ya no tienen ni siquiera que trabajar porque Dios se va a encargar de todo, bueno, yo tengo algo que decirle, le mintieron. Porque la gran pregunta que usted y yo nos debemos hacer en el desierto es, ¿por qué yo debo vivir esto? ¿Por qué yo debo experimentar sequedad,
esterilidad, escasez, limitaciones, trato. ¿Usted tiene idea para qué Dios llevó a ese pueblo al desierto? ¿Usted sabe por qué Dios a usted hoy lo quiere llevar al desierto? ¿Usted sabe por qué Dios llevó al mismo Jesús a un desierto para ayunar 40 días y 40 noches? Dios lo hizo porque Él quería desprogramar nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una persona que ha vivido encerrado mucho tiempo? No hablemos de esclavos. ¿Cómo es una persona que ha vivido una situación que le ha significado tener que estar preso, que estar secuestrado o prisionero o enfermo? Esa persona en muchos aspectos de su vida, de su alma, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, experimenta un desasosiego, experimenta una inseguridad natural, experimenta un miedo, un temor a lo desconocido, a lo porvenir. ¿Usted se imagina que es caminar un desierto, que a donde quiera que usted mire no ve nada? Y que usted sencillamente va persiguiendo a un hombre o siguiendo a un hombre que dice ser el enviado y el escogido de Dios. Bueno, muy bien. Cuando Dios a usted y a mí nos lleva al desierto y deja que en nuestra vida espiritual usted y yo experimentemos desiertos, es porque Dios lo que está buscando es que usted y yo seamos desprogramados. Por eso es que la Biblia me enseña en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Usted en qué otro momento escuchó esa referencia de que no solo de pan vive el hombre? Cuando Jesús fue tentado. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús cita a esta expresión de Moisés de Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5? ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel vivió desiertos, así como el mismo Moisés, al asesinar a ese egipcio, tuvo que huir y terminó viviendo también en un desierto, asimismo, como Dios sacó a Abraham de su casa, de su tierra, de su parentela, y lo llevó a caminar por un desierto, así como Dios llevó al mismísimo Jesús a un desierto, asimismo lo va a hacer con usted. Y lo va a hacer con usted por la sencilla razón de que usted y yo tenemos que ser desprogramados. No hay un solo hombre en la Biblia al que podamos llamar héroe que no haya pasado por desiertos, de cualquier tipo, de cualquier índole. Ahora bien, el desierto, más que ser un lugar, es un estado. Es un estado del alma. Por eso yo a usted le hablaba del alma aquí. Yo por eso a usted le hablaba del espíritu y por eso le hablaba del cuerpo. Más que un lugar, el desierto entonces es un estado y es una condición. Y es un estado en el cual usted debe estar ahora mismo y debe experimentarlo y vivirlo. Y tenga la plena seguridad que ahí en ese desierto, si usted toma la decisión de vivir lo que dice la Biblia aquí en este hermoso pasaje y en los días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Si usted en este tiempo de desierto toma la decisión de depender de Dios, Él lo va a sustentar. Él va a cuidar de usted. Él se va a encargar de su vida y Él va a ser su proveedor y el sustentador de su vida. Pero si usted y yo entonces tomamos la decisión, como lo hizo este pueblo duro de corazón, de dura cerviz, ir en contra de los planes de Dios, lo más seguro es que muramos en el desierto.
y quienes vean la tierra prometida no seamos nosotros, sino los que vienen después de nosotros. Por eso es bien importante entender que el desierto muchas veces muestra no solamente la prueba, sino también la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo usted puede estarse quejando por la situación que está viviendo. Ahora mismo usted puede estar lamentándose. Ahora mismo usted puede estar peleando con Dios porque Dios lo tiene viviendo lo que está viviendo. Pero lo que usted no alcanza a ver todavía, porque nuestra mente es limitada y porque nuestro corazón muchas veces nos enceguece y nos impide ver con claridad los planes de Dios, es que usted no solamente está viviendo la prueba, sino que también usted está empezando a vivir la disciplina. ¿Y qué es una prueba? ¿Y qué es una disciplina? La prueba entonces es la aflicción que Dios permite en la soberanía de Él, en su voluntad, independiente de si usted está o no está en pecado. Porque Dios realmente quiere ver es lo que hay en su corazón. ¿Sabe qué hace la prueba? Revela lo que hay en usted. ¿Sabe qué hace la prueba? Revela lo que hay en su alma. La prueba revela a mi voluntad. La prueba revela mi mente. La prueba revela mis emociones. Y la prueba le deja ver a Dios lo que realmente hay en mi corazón, lo que yo tengo guardado ahí en mi corazón. Por eso es que la prueba es la manera en que Dios desnuda a través de diferentes eventos lo que usted y yo estoy escondiendo. Lo que usted y yo a lo mejor estamos escondiendo en nuestro corazón. Y aquí es donde, ¿sabe qué pasa? Usted y yo terminamos mostrando la verdadera faceta de lo que somos. Dios Dios no vino a mi vida para juzgarme. Dios no vino a mi vida para señalarme. Pero Él sí quiere desnudar mi vida. Él sí quiere desnudar mi corazón. Porque Él me quiere limpio. Porque Él quiere que yo llegue a ese Jordán listo y preparado para ser bautizado. Y el bautismo es entrega. El bautismo es escogencia. El bautismo es ser apartado para Él, reservado para Él. Pero antes de eso, Dios tiene que operar un sistema de desprogramación. Y ese sistema de desprogramación me tiene que llevar a mí a descubrir a través de la prueba lo que realmente hay en mi corazón. Usted y yo nunca lo veremos porque para usted y para mí nosotros estamos muy bien. Cuando usted y yo nos miramos, nos creemos muy buenos. Cuando usted y yo nos miramos, nos creemos los mejores. Cuando usted y yo nos miramos, no vemos errores, no vemos limitaciones porque estamos engañados. Pero cuando Dios nos mira con sus ojos, pues Él fue el que nos creó. Recuerde, este diseño lo hizo Dios. Y Él conoce la verdad de cada área de mi vida. Luego entonces, ¿qué hace Dios? Él viene y conoce mi vida. Y como yo ahora soy su hijo, y como Él está interesado en mi vida, y Él quiere que mi vida sea una vida próspera, bendecida, una vida de realización de éxito, viene entonces la disciplina. Y la disciplina es la iniciativa que toma Dios para corregir acciones futuras mías como hijo. Yo tengo una hija hermosa, se llama Renata. Yo la amo desde el primer día en que supe que vendría a mi vida. Y a cada instante en que yo puedo establecerle disciplinas a ella, con todo mi amor, lo hago. Muchas veces le tengo que decir, Renata, ¿te quieres caer? No es que se haya caído, no la regaño porque se caiga. La disciplino y le establezco parámetros para que ella entienda que si sigue haciendo lo que está haciendo, habrán consecuencias que pueden ser dolorosas para ella misma, causadas contra ella por ella misma. Entonces Dios actúa como Padre. Dios demuestra entonces, Dios da una clara evidencia entonces de su acción como Padre. En la acción de Dios como Padre, Dios entonces aprueba el amor, pero desaprueba el pecado. El interés de Dios es mi vida. Señoras y señores, el interés de Dios es mi vida. Un día Dios me perdió y Él nunca más me volverá a perder.
Nunca más me volverá a soltar de su mano. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el precio que Cristo pagó en la cruz por su vida y por mi vida, demostró que en una prueba de amor el pecado había sido eliminado, quitado de mi vida. ¿Cuál es el problema? Cuando usted y yo, de una manera muy alegre, volvemos a traer el pecado, volvemos a recordar el pecado, volvemos a activar el pecado en nosotros. Entonces, tenga algo muy en cuenta, hijo de Dios. El desierto que usted viva puede venir como prueba o puede venir como disciplina. Un desierto para el cristiano, para el creyente, para el hijo de Dios, imagínese una catapulta. El desierto puede ser la catapulta que me lleve a la tierra prometida o puede ser el cementerio donde yo pueda ser enterrado. Ojo con esto, no lo tome a la ligera, porque es bien importante que usted comprenda realmente cuál es el plan que Dios tiene con usted. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos entender realmente en qué estado estamos? ¿Estamos en la prueba o estamos en la disciplina? Bueno, Dios tuvo una forma de descubrir lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Yo creo que a todos nosotros nos gusta que Dios nos provea, que Dios nos dé, que Dios nos multiplique, ¿cierto? No nos gusta que falte el alimento, nos gusta todos los días saber que de parte de Dios recibimos siempre lo mejor. Muy bien, cuando el pueblo tuvo hambre, Dios proveyó. Y Dios proveyó alimento. Y entonces la pregunta que el pueblo de Israel se hizo fue, ¿qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Esa pregunta pueda que nos la hagamos usted y yo continuamente, permanentemente. Podemos estar diciendo, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Qué es esto que estoy pagando yo? ¿Qué es esto que yo estoy experimentando? Cuando el pueblo de Israel vio el maná, yo creo que lo tomaron en su mano y pronunciaron la palabra maná, que significa, ¿qué es esto? Y podríamos pensar que esa expresión, ¿qué es esto?, puede ser despectiva, puede ser duda, dudamos de la provisión de Dios, despreciamos la provisión de Dios. Pues muy bien, la provisión que Dios le prometió a Israel para cruzar el desierto fue el maná. Él no es injusto. Y cuando usted lee la Biblia, en Éxodo capítulo 16, yo le invito para que lo haga y lea todo el relato acerca del maná. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, el maná debía recogerse y recogerse lo suficiente. Si miramos las medidas, era más o menos 3.7 litros de maná por persona diariamente. Tampoco, bueno, la Biblia también dice, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó. Este concepto es el concepto de la suficiencia. Usted y yo tenemos que aprender que Dios en el desierto, en este desierto que estoy viviendo, Dios es suficiente para mí, para mi vida. Él provee para mí lo suficiente, porque el lugar de la abundancia es la tierra prometida. Usted no puede pretender vivir en un desierto comiendo, gastando y disfrutando como comería y viviría en la tierra prometida. Cuando Dios le prometió a Israel que lo sustentaría, les proveyó maná. Y la provisión que Dios le prometió a Israel para cruzar sin morir fue el maná. Para cruzar el desierto sin morir fue el maná. ¿Qué demuestra? Que Dios no es injusto. Y había suficiente. Y aprenda ese concepto en su vida y aplíquelo. La suficiencia. Y eso usted debe aplicarlo en su presupuesto diario. Debe aplicarlo en la educación con sus hijos. Debe aplicarlo cada vez que piense en vacaciones o piense en hacer mercado o piense en cada compra que usted haga.
siempre aplique el concepto de la suficiencia. También en el libro de Éxodo 16, Éxodo capítulo 16, verso 14 en adelante, aprendemos que nadie podía guardar maná para mañana, porque se podría, se llenaba de gusanos. Luego, ¿qué significa? Dios daba el pan de cada día. Acuérdese de la oración que Jesús nos da como modelo. Dice que el maná debía recogerse por familias y debía recogerse en la madrugada. Con el primer rocío de la mañana debían salir y debían en familia recoger las porciones suficientes sin guardar nada para el otro día, ni pensar entonces que iba a faltar al otro día, porque Dios se iba a asegurar todos los días de proveer lo suficiente. Ahora bien, la provisión de Dios representada en el maná era la justa y la necesaria, era la suficiente. Con el maná habían algunos problemas. Por ejemplo, se podría, criaba gusanos, se perdía lo que quedaba de la provisión. Cuando salía el sol, el maná se derretía. Pero sobre todo, cuando no se seguían instrucciones, Dios se enojaba. La Biblia, cuando usted lea Éxodo capítulo 16, se va a dar cuenta que el carácter de Dios en este aspecto es muy firme. Cuando usted y yo aplicamos esto a nuestra vida cristiana hoy, debemos entender que el maná en el Nuevo Testamento representa a Cristo como la provisión más excelente. Fíjese que Dios no patrocina vagos. El maná cesó, se acabó, ya no llegó más maná del cielo cuando el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de cosechar la tierra. Cuando vino la primera cosecha en la tierra prometida, el maná cesó, se acabó. Pero cuando hay un corazón duro, cuando hay un corazón entenebrecido, cuando hay un corazón que no ha experimentado el trato de Dios, el trato, la prueba, la disciplina de Dios, cuando hay una alma dura, cuando hay un corazón, una mente entenebrecida, sellada, trancada, que no ha dejado que Dios opere con poder, ¿sabe qué sucede? Se pide carne. Y estando en el desierto, pedimos carne, porque queremos satisfacer los sentidos, porque queremos satisfacer la lengua, porque queremos satisfacer la grosura de nuestro estómago, porque pedimos y pedimos y pedimos y reclamamos derechos. Cuando usted estudia entonces Números capítulo 11, se va a dar cuenta que la carne fue la provisión de Dios para un pueblo necio, un pueblo que se olvidó de quién era su padre, quién era su sustentador, quién era su proveedor. Se olvidó de quién debían depender. ¿Por qué el pueblo pidió carne? Porque se acordaron de los extranjeros, porque se acordaron de la abundancia supuesta que vivían en Egipto, porque se acordaron de ese duro corazón que tenían. ¿Y saben qué es lo increíble? Que cuando usted lee Números capítulo 11, por allá en el versículo 6, aún Israel, aún el pueblo, experimentó, sintió náuseas al ver el maná. ¿Y sabe cuándo usted experimenta náuseas de la provisión de Dios? Cuando su alma está seca, cuando su mente y su corazón, ¿sí?, están secos, improductivos. Israel era como un pueblo chiquito, era como un niño que pataleaba, que hacía berrinches, que peleaba, que lloraba, que se quejaba con tal de recibir carne. ¿Y sabe qué hacían entonces? Disgustaban a Dios, al Dios que les proveía todo lo necesario. De ahí entonces que usted y yo veamos que la carne es la respuesta de Dios a un pueblo rebelde.
El milagro de la carne representa la dureza de un pueblo, la dureza de un corazón que no ha dejado que Dios venga y trate su vida hasta lo más profundo de su ser. Que Dios venga y arranque de su vida la dureza, el viejo hombre, el esclavo antiguo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer ustedes y yo? ¿Qué debemos hacer? Pues primero, para usted y yo conocer al Dios proveedor, tenemos que cruzar el desierto. Usted y yo tenemos que vivir el desierto. Dios no solamente provee paz y provee agua y libertad. Él da carne cuando el pueblo lo necesita. Cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en la eternidad, ¿sabe qué sucede? No caemos en la simpleza del hombre de hoy, de la instantaneidad del hombre de hoy, de lo frío del hombre de hoy. Aprenda esto. Lo suficiente se recibe y se vive y se experimenta en el desierto. La abundancia es para la tierra prometida. Todos nosotros queremos ver abundancia, pero tenemos que esperar a vivir la tierra prometida. Mi maná hoy es Cristo. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para venir a mi vida y traer sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad al espíritu. Cuando la Biblia me dice en Proverbios 22:7, y el que toma prestado es siervo del que presta, es que si usted hoy toma la decisión de seguir y seguir, abriendo huecos para tapar otros, pidiendo prestado, dejando su nombre y sus palabras enlazadas, comprometiéndose para luego no cumplir, usted seguirá siendo esclavo por el resto de su existencia, a nivel financiero, a nivel familiar y a nivel emocional. ¿Cómo entonces construir sobre principios y sobre un nuevo enfoque? Siendo productivos. ¿Y cómo llegamos entonces usted y yo a ser productivos? Si ustedes se fijan, Dios llevó al pueblo de Israel a través de un desierto. Y a través de ese desierto, Dios formó algo que Él quería formar en estos hombres y en estas mujeres. El pueblo que entrara a la tierra prometida tenía que ser un pueblo preparado para lo que se vendría después. Bueno, claramente, el pueblo que entró a la tierra prometida, pues tampoco es que fuera la gran cosa. Se puede rescatar de los que entraron a la tierra prometida el caso de Josué y su familia y Caleb y su familia, que de ese tema hablaremos más adelante en la membresía de bibliatogo.com. Pero ¿qué es lo importante hasta aquí? Dios quiere tratar mi alma. Dios quiere venir y hablar a mi alma. Y quiere traer sanidad. Y quiere traer libertad. Y quiere que usted y yo seamos libres de una vez y para siempre. ¿Quién es mi maná? Mi maná es Cristo. Él es suficiente para mí. Él es la provisión de Dios para mi vida hoy. Y siendo cristiano, viviré pruebas. Y siendo cristiano, viviré disciplinas. Pero Dios estará de mi parte, porque Él no es injusto. Él es un Dios justo. Él es sobre todo un Dios papá. Entonces, ¿cómo construimos sobre la productividad? ¿Cómo una persona que aplica la Biblia puede llegar a ser productivo? Pues bien, yo quiero dejarles hoy un desafío entonces, y es a capacitarse, a aprender, a estar dispuestos a vivir la productividad al estilo de la Biblia. Cuando usted y yo venimos a este seminario, tenemos la teoría, pero apenas este seminario termine, es importante que usted inicie la práctica.
Esa teoría, sumada a la práctica, le llevará a usted a desarrollar una destreza. Y cuando entonces usted a esa destreza le invierte tiempo, le invierte paciencia, ¿sabe qué alcanza usted a formar? Empieza a desarrollar competencias. Luego, en el continuo perfeccionamiento de la destreza, en el tiempo, termino llegando a las competencias. Usted y yo como cristianos estamos llamados a aprovechar las facultades que Dios nos ha dado a nosotros. Usted y yo no tenemos por qué vivir en limitación. Usted y yo no tenemos por qué vivir en frustración. Usted y yo como hijos de Dios estamos llamados a experimentar la grandeza de un Dios que nos ama, de un Dios que nos ha dado todas las facultades, todas las capacidades para vivir en prosperidad. Recuerde, Dios no está en contra del dinero y la riqueza. Él está en contra de los intereses, del deseo que hay detrás de tener dinero y de tener riqueza. Entonces, si su objetivo es aprender a ser productivo al estilo de la Biblia, aprender a aplicar teoría, práctica y destreza en el tiempo, yo le invito entonces a usted para que vea el siguiente seminario que va a estar muy interesante, va a estar lleno de desafíos, va a estar lleno de buena información, buen contenido, buen sustento bíblico, y estoy plenamente seguro que todos comenzamos así, llenos de miedo para manejar un carro. Y sabíamos la teoría, pero luego empezamos a practicar y eso desarrolló en nosotros una destreza. La destreza sumada en el tiempo nos permite aún llegar, si queremos, a manejar un carro de la Fórmula 1. Desarrollamos una competencia. Entonces, yo le desafío a usted para que haga parte de los productivos, para que haga parte del grupo de personas que han decidido desarrollar un proyecto de vida cristiano, para que haga parte del grupo de personas que están dispuestos a ir y dar la milla extra. Yo les invito entonces para que construyamos un nuevo enfoque, para que aprendamos a cómo ser productivos, cómo aplicar productividad en nuestra vida, para que no seamos simplemente contemplativos y nos quedemos ociosos ante la verdad y la realidad que Dios tiene pensadas para nosotros todos los días. Ese es el desafío que les hago y realmente quiero invitarles para que hagamos una oración y para que sea Dios hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, para que sea Él sembrando en nosotros cada día el deseo de ser libres de la esclavitud en la que podamos estar. Padre, hemos visto claramente en tu palabra el mensaje y el interés que tienes tú en nuestra vida y en que seamos prosperados. Hemos conocido las causas. Ahora solamente falta comenzar el proceso de sanidad. Aceptamos que hemos sido obstinados, que muchas veces, oh Dios, hemos ido en contra de tu voluntad. Esto solo ha traído a mi vida frustración y preocupación. Por eso, Dios, yo sé que tus planes no son que yo sea pobre, amargado, improductivo, sino que tú quieres que mi vida sea una vida desarrollada, abundante. Tú enviaste a tu Hijo para enseñarnos la vida abundante, la vida de paz, la vida de prosperidad. Y hoy quiero pedirte que seas tú, Señor, hablando a mi corazón y a mi vida, y que comiences ese trato amoroso en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Que te encargues tú, oh Dios, tú mismo, Señor, de tomar el control, de tomar el gobierno de mi corazón, de enseñarme a mí, oh Dios, a vivir el estilo de vida que tú quieres que yo sea.
Líbrame, oh Dios, de la esclavitud financiera. Enséñame a salir, oh Dios, de estos compromisos financieros, de tantas deudas financieras, de tantas deudas, oh Dios, que a lo mejor sus plazos ya se han vencido. Yo quiero aplicar principios y un nuevo enfoque a mi vida cristiana. Ahora mismo quiero dar los pasos de fe hacia la prosperidad total. Padre, te damos muchas gracias por este seminario que nos has permitido compartir, que muchas personas sean tratadas y motivadas al cambio a través de estas palabras. Quedamos en tu nombre, Señor, confiados en que tú seguirás hablando a miles y cientos de vidas y que este mensaje se difundirá entre aquellos que lo necesitan y aquellos que no crean que lo necesitan. Padre, muchas gracias por este proyecto de Biblia to Go y por las personas que han participado del seminario. En el nombre de Jesús, amén. Motivarles entonces para nuestro próximo seminario online, Productividad 100%, una visión cristiana de los negocios y las ideas. Ahora mismo usted puede entrar y ser parte de bibliatogo.com. Les invito entonces para que compartan este mensaje a todas las personas que ustedes conozcan. Aquí mismo arriba en la página de bibliatogo.com usted nos puede recomendar, escriba su nombre, escriba el correo electrónico de su amigo, de su familiar y háblele de Biblia to Go a todas las personas que usted crea que quieran y necesiten formar su vida en principios y en fundamentos cristianos. Motivarles entonces para que se registren. Aquí abajo de este video van a encontrar el formulario para asegurar el cupo en el próximo seminario online Productividad 100%, una visión cristiana de los negocios y las ideas. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com y estamos muy felices de haber compartido con ustedes esta hermosa experiencia de seminario, cómo alcanzar libertad financiera. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.